Buenos días, licenciada, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 2, en el cual le vamos a exponer acerca de la ley de localización y desmembración de bienes prohibidizos, en el cual vamos a empezar con los antecedentes históricos de la copropiedad. Aun cuando el derecho agrario y los derechos humanos surgieron rumbos distintos, resulta interesante la marcada influencia operada en el concepto como de la función social de la propiedad agraria, cuya conclusión obligada es a pasar de la separación. El agrario continuó desarrollando criterios humanistas. Esto puede quedar fácilmente demostrado si se analiza cuidadosamente la evolución operada en el concepto, con su formulación y enlaces adquiridos. Didácticamente puede ser aceptado utilizar el mismo nombre, pero debe necesariamente reconocerse el profundo cambio ocurrido en su contenido, de donde para esos fieles en sucedido convendría replantear su formulación, abarcar el elemento económico cuya conclusión resulta fundamental. La evolución en el paso del concepto clásico al nuevo concepto percibe en cuanto a la actualidad, se sostiene la función económico-social de la propiedad. Se introduce criterios obligatorios sobre el particular. La evolución del concepto es el producto de aceptar la importancia del factor económico para cumplir con la social según criterios filosóficos, sociales, políticos e incluso religiosos, no meramente economistas. El nombre de función económica y social no significa que sea sustantivamente económica y adjetivamente social. Por el contrario, se ha adoptado el mismo nombre de los derechos humanos económicos sociales. En la realidad, lo sustantivo va a ser la propiedad cuya calificación adjetiva se deberá ser económica social. Pero quizás el concepto moderno de la propiedad agraria puede comprenderse aún mejor si se distingue claramente la forma como se desembolsa el concepto de una función objetiva y subjetiva. Ambos son particularidades totalmente diferentes. Número 6. La función objetiva se va a referir básicamente a la social e implica la obligación del Estado. Es por ende garantía social y solo se individualmente de todas o de todos. Aquellos individuos con capacidad y conocimientos para incorporarse en el proceso productivo reciben bienes para cumplir la finalidad y ya pues para que carecen totalmente de aquellos bienes que por tenerlo en forma suficiente. La distribución en la función objetiva tiene la incorporación, el proceso educativo de sujetos, cuya exclusión debe estar y se debe a sus limitaciones económicas, sociales, para contar bienes debidamente aptos y organizados para la producción agrícola. La función social objetiva, por el contrario, se refiere a obligaciones del propietario, aun con total y sea vinculado con los elementos económicos. 7. Dentro de las múltiples obligaciones establecidas, se destaca la obligación del propietario agrario de cumplir con el destino económico de los bienes, para cual su tarea más importante es introducir con su trabajo una actividad organizada capaz de garantizar la producción, sea ello tanto en cuanto a lo cultivo, vegetales, como las crías de animales, que se trate tanto de bienes en proceso de producción como aquellas cuyas características propias
que se le hacen idóneos para ello. Paralelamente, el propietario agrario debe contribuir y permanentemente en el mejoramiento de su fondo para alcanzar condiciones cada vez mejoradas de producción. Debe respetar el normal desarrollo de la naturaleza y velar por un ambiente ecológicamente equilibrado. Es un deber de cumplir con los lineamientos generales dictados por la planificación y programación. Dentro de las múltiples ventajas del replanteamiento del concepto productivo de su grado evolutivo, debe afirmarse que no se trata exclusivamente de un enriquecimiento de nombres de convicción de ambos elementos, pues los alcances van más allá. En primer lugar, queda claro la necesidad de precisar que se trata de la función económica y social de la propiedad agraria en cuanto a la propiedad productiva, estructurada en un bien económico y no permanentemente a la propiedad. Puede existirse otros tipos de propiedad donde el principio no tiene ningún sentido. Además, y vinculado a lo anterior, debe distinguirse claramente entre bienes productivos y no productivos, pues si no es apto para la producción, no tiene que sentirse extinguir el cumplimiento del principio. Esto es un producto de enriquecimiento, todo por el derecho agrario, en su formación, cuando se le causó de ser de tantos conceptos inmediatos, sin contenido propio, colaborando en la construcción de un concepto nítido, claro, con características, particularidades propias. 8. Copropiedad. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece, prohibidizos, a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre toda y cada una de las partes de la cosa en ciertas proporciones, es decir, sobre una parte alícuota. Los principios fundamentales que rigen en materia de copropiedad son todos aquellos actos de dominio, es decir, las disposiciones tanto jurídicas como materiales. Solo es válido si se lleva a cabo en el reconocimiento unánime de todas las copropietarios. Los actos administrativos de la cosa objeto de copropiedad se llevará a cabo por la mayoría de personas y de interés. Comprenden todos aquellos actos de conservación y uso de cosas sin alterar su forma, sustancia o destino. La copropiedad horizontal inmobiliaria es un concepto jurídico que hace alusión a un tipo de propiedad caracterizando por extenderse de manera privativa sobre un piso local de un edificio. Además, sobre una cuota de propiedad de los elementos comunes de todo el edificio. Se trata, por lo tanto, de aquella especial y sancional forma de división de la propiedad que se ejerce sobre viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales, sitios y otros en que se divida un condominio y que contribuye al titular de dicha autoridad un derecho de propiedad absoluto y exclusivo sobre las minas, un derecho de copropiedad forzada respecto a los bienes de dominio común. El derecho de propiedad horizontal incluye un porcentaje de propiedad sobre los elementos comunes. Todos los propietarios de piso en el edificio y en cuestión, tales como los elementos que se consideran necesarios para el adecuado uso y disfrute del piso, y la cuota que existe sobre ellos es completamente inherente a la propiedad de piso, siendo inseparables de esta.
9. Continuando con las características de la copropiedad. Cada uno de los copropietarios tienen atribuida una cuota de participación en el derecho compartido. Número 1. Los copropietarios tienen libertad para adaptar los acuerdos convenientes para regular esa situación de copropiedad. Puede incluso determinar que extinga esa copropiedad mediante la división de la cosa común. 2. La, la copropiedad se concibe como una situación transitoria. 3. Respecto a la cuota de participación, cada uno de los copropietarios puede, sin consentimiento de los demás, realizar los actos de disposición que consideren oportunos, desligándose incluso de la situación de copropiedad. El copropietario puede ceder su cuota de participación a otra persona y esa persona pasa a ser el nuevo copropietario. Número 4. Entre los copropietarios entre sí y en relación con la cosa común, no existe más vínculo que la totalidad compartida del derecho de copropiedad. 5. No existe cuotas, por lo que es posible el ejercicio de la división por los copropietarios anteunidos por un vínculo personal de carácter familiar, que es anterior a la situación de copropiedad, de modo que la copropiedad está subordinada a un vínculo que las une. 6. Se considera una situación permanente y de gran estabilidad, porque los bienes que comparten son el resultado patrimonial atribuido al grupo familiar. 7. Como no existen cotas, no existe la posibilidad de que cada copropietario pueda enajenar o vender su posición en la comunidad. 10. Las características más destacables son las siguientes. Es una forma especial de propiedad en la que es único dueño del área privada que cada uno ocupa y propietarios con los demás zonas comunes. Hay coexistencia de propiedad de bienes privados y compartidos. Los bienes comunes están compuestos por aquellos necesarios para la existencia de seguridad y conservación de todo el conjunto residencial. Los bienes de uso privado tienen plena autonomía de uso por parte de sus propietarios dentro del marco de la ley y los estatus de la copropiedad. Existen obligaciones previas en los estatus y la ley que son inseparables que esta modalidad de propiedad pueda cumplir a cabalidad con sus objetivos. Ejemplo de ello son las participaciones en las expensas para su mantenimiento. 11. Regulación y tipos de copropiedad. Las formas de copropiedad pueden clasificarse de la siguiente de los puntos de vista. Número 1, copropiedad voluntaria y forzosa. Existe un principio fundamental en esta materia. Nadie está obligado a permanecer en la indivisión y en consecuencia no es válido el pacto por el cual los condueños se obligan permanentemente a permanecer en dicho estado. Se reconoce que cada condueño el derecho de pedir la división cuando él lo requiera,
Las copropiedades forzosas son aquellas en que porque la naturaleza de las cosas existe una imposibilidad para llegar a la división o a la venta, de manera que la ley se ve obligada a reconocer este estado que impone la propia naturaleza. Número 2. Copropiedades temporales y permanentes. Toda copropiedad ordinariamente es temporal. Como consecuencia, es voluntaria. Es permanente y puede ser permanente cuando sea forzosa. Copropiedad reglamentada y no reglamentadas. Las reglamentadas son aquellas formas especiales que han merecido una organización del legislador, tomando en cuenta ciertas características y conflictos que pueden presentarse dada la naturaleza. 12. Regulación y tipos de copropiedad. Copropiedades sobre bienes determinados o sobre patrimonio, universalidad. Generalmente la copropiedad recae sobre un bien o bienes determinados, pero existe en caso de copropiedad sobre un patrimonio íntegro con su activo y pasivo. Es en el caso de la copropiedad hereditaria. Esta copropiedad sobre un patrimonio tiene las características especiales de comprender bienes, derechos y obligaciones. En cuanto a la copropiedad sobre un bien o bienes determinados, que recae sobre un derecho o una cosa, la parte alicota que se refiere siempre al valor positivo estimable en dinero, el activo del copropietario. 2. Copropiedades por acto vivos, por acto entre vivos y por causa de muerte. La copropiedad se crea por acto entre vivos y puede tener como fuente un contrato, un acto jurídico natural, un hecho jurídico a la misma prescripción. Ordinariamente la copropiedad se origina por un contrato y puede también nacer de la prescripción que tiene características de hecho y de acto jurídico. También la copropiedad tiene que originarse por causa de muerte. 3. Por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico. Las que reconocen como causa un hecho jurídico son las que se originan por ocupación, accesión o prescripción, y las que nacen de un acto jurídico, pues son todas las que se crean por un acto unilateral. 13. Continuamos. Propiedad en condominio. El condominio es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino para su aprovechamiento conjunto simultáneo. Los titulares de la propiedad en condominio reciben la denominación y la condominios. La titularidad puede referirse a un espacio, a un uso y bienes determinados en forma exclusiva, cuyo aprovechamiento y disposición es libre. Se denominan bienes o áreas privativas, además de la titularidad exclusiva. Está referida perceptualmente a las áreas y bienes de uso común, los que no podrán ser sujetos de acción divisoria son inseparables de la propiedad individual. El conjunto de áreas y bienes privativos con las áreas e instalaciones de bienes de uso común que hacen posible su aprovechamiento por un grupo de titulares y se denomina unidad condominal. El conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre disposición
corresponden a un condominio y se denominan de una unidad privada. Los condominios se pueden clasificar de la siguiente manera. De acuerdo al funcionamiento y aprovechamiento comunes de los condominios, pues pueden ser simples y compuestos. Los simples se dan cuando las áreas comunes y sus obras de infraestructura, equipamiento, corresponden a una sola unidad condominal. Y los compuestos pues se dan cuando una parte de sus áreas comunes y obras de infraestructura y equipamiento son aprovechadas por las titulares de dos o más unidades condominales que coexisten a un mismo predio. Entendidas a la distribución de las áreas privativas y comunes, el condominio puede ser horizontal, vertical y mixto. El horizontal se da cuando cada condominio le corresponde a cada área privativa una fracción o lote del predio en su edificación e instalaciones. El vertical, cuando la totalidad del predio es bien común y una misma estructura arquitectónica se divide en áreas privativas. Mixto, cuando ocurren las condiciones que se refieren en los párrafos anteriores para los condominios horizontales y los verticales. 14. Continuamos con los derechos y obligaciones de los copropietarios. Propiamente no es una división del inmueble, más bien es compartir el inmueble. Es decir, el inmueble sigue conservando su unidad, sigue siendo uno solo, pero los propietarios son varios y cada uno tiene una participación sobre el inmueble. Dicha participación se mide en porcentaje y puede ser el mismo entre los propietarios, e iguales porcentajes sobre la totalidad de inmueble o diferentes porcentajes también podría ser. Particularmente los propietarios pueden decidir quién habita alguna parte del inmueble, pero legalmente todos son dueños, todos del inmueble, según el porcentaje que le corresponde a cada uno. Para en el caso de que alguno de los copropietarios quiera vender sus derechos, deberá notificar al otro copropietario ese hecho, porque todos los copropietarios tienen derecho frente a extraños para comprar solo en el caso que no haga uso de comprar esos derechos de copropiedad. Derecho de propiedad, uno solo, y derecho podrá de una persona ajena. En caso práctico, para adquirir derechos de propiedad, basta que el condueño, si uno solo, quien ostenta el 100%, comparta su derecho de copropiedad en el porcentaje que sea necesario, por lo que se venderá ese porcentaje para el caso de que sea un propietario el que venda. Se deberán notificar a los otros copropietarios previamente si es su deseo de adquirir el porcentaje de copropiedad en venta. Si se niega su derecho, a nada manifiesta. Se entenderá que no quiere ejercer ese derecho y por lo tanto podrá venderse esos derechos a una tercera persona ajena y a los otros copropietarios. En la escritura se designará la venta de los derechos de copropiedad y se generarán los impuestos, derechos y gastos honorarios, inscribir en el registro de la propiedad, donde se tomará nota sobre personas que ostentan la propiedad del inmueble. 15. Son facultades de los condueños sobre su cuota y sobre la cosa común. Las siguientes. Número 1. Facultad de los condueños sobre su cuota con relación a la cuota que cada copropietario puede disponer de las mismas sin necesitar el consentimiento de los demás copropietarios. En caso que uno de los copropietarios venda su cuota a un tercero, los otros copropietarios tienen la posibilidad de ejercer el derecho
de retrato de adquirir la propiedad de esa cuota vendida. 2. La facultad o deberes de los condueños sobre cosa común, uso y disfrute de los bienes comunes. En el uso de cosa común es necesario tener presente el destino, naturaleza de la cosa, para que la utilización de la misma no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los otros copropietarios el poder usarla en algunos casos posibles que la utilización se junta simultáneamente. En el caso que la utilización sea simultánea, los copropietarios tienen de ponerse de acuerdo sobre el uso de la misma. 3. La conservación y defensa en el juicio. Esto significa que cualquiera de los copropietarios pueden interponer acciones en defensa o para proteger la cosa común. Cualquier propietario tiene legitimación activa y pasiva. Además, esto se establece la sentencia y a favor de uno de los copropietarios beneficiará a todos los demás. 16. Administración de la cosa común. El artículo 398 del Código Civil regula que los actos de administración de la cosa común deberán aprobarse con la mayoría de los participantes. Esta no debe entenderse como su mayoría numérica, sino de las cuotas. La suma de cuotas será la mayoría. Si la cuota de un copropietario es más elevada de la suma de su cuota de los otros copropietarios, ocurre si el primero, o más elevada, presenta una propuesta, esta siempre se va a ser aprobada o si está en contra de la propuesta de los demás. Esta va a ser vetada y en este caso el Código Civil estipula que los otros copropietarios adopten alguna medida para solucionar esta situación. En el caso de que empate ocurre lo mismo. En el caso anterior, los acuerdos en cuanto a la utilización de la cosa común se consideran actos de administración. Para que estos acuerdos se lleven a cabo, es necesaria en su mayoría de la cuota. Las disposiciones y alteraciones de la cosa común. Las alteraciones de la cosa común son modificaciones de la cosa y los actos de disposición se refieren a que es disponer de la cosa. Es importante la distinción y de disposición. 17. La importancia de la distinción se determinará por la aprobación de los acuerdos. Inciso A. Los actos de administración no afectan a la titularidad de la cosa, sino que se refiere al aprovechamiento de la cosa y tienen carácter transitorio, como por ejemplo el arrendamiento. Inciso B. Los actos de disposición afectan a titularidad de la cosa de manera permanente. Un ejemplo de ello puede ser la venta de la cosa, la servidumbre o usufructo. Inciso C. Contribución de los gastos comunes. Los copropietarios están obligados a contribuir a los gastos en proporción de su cuota de participación. Estos gastos pueden ser comunes y dentro de estos están los gastos de conservación, administración, reparación y también impuestos y tributos. 18. Son limitaciones de copropietarios las siguientes. eh, Inciso A, las facultades jurídicas de copropietarios sobre toda cosa común están limitadas por cuanto ninguno puede totalmente ejercer su derecho. Inciso B, solo dos o más personas pueden ser dueñas de una cosa cuando la tienen comunidad de bienes. Inciso C, que la copropiedad es una limitación
de propiedad. Inciso D. Un solo objeto no dividido materialmente, que es el elemento que vincula a los titulares del derecho. Inciso E. El reconocimiento de cuotas ideales, las cuales determinan los derechos y obligaciones del estatus de los condominios. Inciso F. Ningún copropietario individualmente puede disponer de la cosa poseída en común, si en el consentimiento de la totalidad de los propietarios, por esta razón, está impedido en enajenar, gravar o limitar la cosa en cualquier sentido. 19. Inciso G. El copropietario puede disponer de su cuota por cuanto no se altera en esencia del condominio ni la situación de los demás copropietarios, la cual significa que puede enajenar, gravar o renunciar a su derecho sobre la cosa. Inciso H. A fin de realizar innovaciones o alteraciones de la cosa que modificaría su estado, se extinguirá el consentimiento de todos los copropietarios, se exceptúa en el caso de entierro de un dueño en el predio de la comunidad. Sin embargo, ese lugar no adquiere por ello un carácter religioso, sin voluntad de los condominios. Inciso I. Los copropietarios pueden ejercer cualquier acción contra copropietarios. Un ejemplo de ello sería la acción reivindicadora o la acción nugatoria. Inciso J. En la copropiedad está asistidos de derecho a pedir la indivisión de la cosa, si lo considera necesario para impedir problemas de carácter práctico. Continuando con el tema, veremos los derechos de terceros, acreedores y cesionarios de la comunidad. Para entender el término de cesionarios, es la persona que recibe un derecho de cobro de parte de otra persona. Siguiente. Los terceros pueden verse perjudicados con motivo de la división de la cosa común. Es por ello que la legislación establece que los acreedores o cesionarios de los copropietarios pueden participar sobre la cosa común, siendo necesario su consentimiento. En el caso que se haya producido ya la división de la cosa, los acreedores no podrán impugnar la división, a no ser que esto se haya hecho en fraude de los mismos o que los acreedores, previamente a la división de la cosa, hayan manifestado su intención de participar en dicha división o hayan manifestado que se oponen a la división. La misma legislación regula que los terceros conservarán los derechos reales que les correspondían antes de la división. Un ejemplo claro puede ser el derecho de hipoteca sobre la cosa común y que esto también perjudica a los derechos personales como por ejemplo el arrendamiento. Recordemos que un derecho real es la relación directa e inmediata entre el sujeto y la cosa, y el derecho personal tiene que haber relación entre dos personas determinadas, es decir, que siempre debe de haber un acreedor y un deudor, un sujeto pasivo y un sujeto activo. Para entender el término de del derecho de hipoteca, este quiere decir que es el derecho que grava sobre bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda. Y el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes cede a la otra el uso temporal de una cosa, de un bien inmueble, por cierta cantidad de dinero. Siguiente. Existen tres casos de procedencia sobre la extinción de la copropiedad. Primero, al dividirse la cosa común, todos los comuneros tienen
derecho a pedir la división y al efectuarse esta la copropiedad se transforma en derecho de propiedad solitario. El término de comuneros es más que la persona que posee en común con otras una cosa inmueble, especialmente de esta naturaleza. También se le dominará condominio o condueño. 2. Por pérdida, destrucción o ajenación de la cosa objeto de la indivisión, venta o donación. 3. Por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo propietario. Siguiente. Existen tres elementos consecuenciales a las cuales hay que definir. Primera, existe en la copropiedad una pluralidad de sujetos que actúan por sí mismos y no por representación. Esto quiere decir que como copropiedad, el dominio ejercido por una sociedad sobre un inmueble bajo argumento de que esta persona moral está constituida por una pluralidad de personas en razón de que los socios habrán funcionado intereses y efectuado aportaciones patrimoniales a fin de constituir una nueva persona, en ningún momento los representa, sino que está constituido por ellos y que en virtud sería propietaria de tal inmueble. Esto quiere decir que no hay una persona que pueda representar a un inmueble, sino que éstas están representadas por una cierta cantidad de personas, dos, tres, cuatro o hasta más. 2. Existe una parte que sufre indivisión. Estamos ante un bien o un derecho que no está dividido material ni económicamente, sino que la división existente es de carácter ideal. 3. Cada sujeto tiene una cuota aparte. Se dice cualitativamente igual porque cada propietario, condueño o condominio tienen los mismos derechos y obligaciones en relación a su cuota parte, aunque esta cuantitativamente varía. Esto quiere decir que cada condueño, condominio o copropietario tienen diferentes deudas que pagar y tienen los mismos derechos y obligaciones que cumplir. Siguiente. Conclusión de la copropiedad. La copropiedad tiene carácter transitorio y esta se puede dividir de acuerdo a lo siguiente. Cuando hablamos del término transitorio, esto se refiere que tiene una duración limitada y que no es para siempre. Una de ellas es la acción de división. En cualquier momento y sin tener que alegar causa alguna, cualquiera de los copropietarios puede pedir la división de la cosa común. No obstante, la división de la cosa que no es posible cuando existe un pacto de indivisión o cuando la cosa objetamente es indivisible. 2. Pacto de indivisión. Es aquel acuerdo que a través de la cual se establece la obligación de mantener la cosa indivisa por un determinado plazo y no de forma indefinida. Objetiva indivisibilidad de la cosa. Esto se refiere tanto a la indivisibilidad de la cosa materialmente como al sujeto que es posible la división de la cosa, pero esta división limita su uso, la haría inútil para la finalidad que persigue la indivisibilidad. Esto quiere decir que en los casos en que una cosa es indivisible, se puede adjuntar la cosa en un solo de los copropietarios y el resto recibirá una cantidad económicamente. Si no se llegara a un acuerdo en cuanto a la adjudicación del bien, la cosa se vende en subasta y lo que se recaude o de lo obtenido por el bien en proporción a sus cuotas, o sea, se repartirá en, en cuotas iguales. Práctica de la división. La división se podrá llevar a cabo a los propios interesados de la manera que la considere oportuno y siempre que tienen que haber un acuerdo unánime. Efectos de la división. En efecto de la división, en relación a los copropietarios o comuneros, es que cada uno pasa a tener la propiedad exclusiva sobre la cuota o parte resultante de la división que le haya correspondido. La atribución de esta parte de la cosa común en propiedad exclusiva tiene carácter retroactivo, es decir, que se entiende a cada comunero
que haya poseído exclusivamente la parte resultante de la división que le haya correspondido durante todo el tiempo antes de la división, es decir, que desde que entró a poseer la cosa común y no que desde que inició la división de la cosa. Siguiente. Es así como se puede concluir en este capítulo que se debe considerar la propiedad como una relación jurídica entre una persona y un bien inmueble, aunque normalmente las relaciones se dan entre personas. La relación jurídica de la cual se está hablando es una relación de pertenencia o bien o bienes de una persona. Por otro lado, la propiedad horizontal es una figura jurídica que la ha tenido poco de desarrollo en las leyes civiles, situado que puede observarse en el Código Civil vigente, pues este carece de una definición legal, limitándose a describir la situación requerida en el inmueble por ser sometido al régimen. En otras palabras, únicamente describe los requisitos fácticos para la constitución del régimen de la propiedad horizontal. Otra muestra del escaso desarrollo de la figura jurídica es la confusión que se tiene de la propiedad horizontal con otras figuras jurídicas similares, como la corpropiedad, el convenio o prehorizontalidad. En cuanto a la constitución del régimen de propiedad, la ley establece el procedimiento notarial y administrativo. Sin embargo, se debe mencionar que únicamente la práctica notarial da el conocimiento de algunos requisitos que no se encuentran en la ley y que por políticas de seguridad las instituciones exigen, tal como el Registro General de la Propiedad, que solicite la presentación de planos originales y copia para confrontarlos y ser devueltos posteriormente a la dicha confrontación. Siguiente. Veremos el tema de la ley de localización y desmembración de derechos sobre bienes proindivisios. Siguiente. Este, este está regulado en el Decreto Ley 82-84. Fue promulgado el 27 de julio de 1984 y tomó en vigencia el 30 de julio de 1984. Esta se compone de 15 artículos, incluyendo la disposición derogatoria. Para entender sobre la ley de localización, debemos de conocer cuál fue su origen o cuál es la naturaleza jurídica de esta. La copropiedad tiene vestigios claros en la figura romana, llamado convenio pro patribus e indivisis, frase que alude a la existencia que significa lo que es común, pro que debe entenderse como a favor de, y partibus que significa distribución, e indivisis que significa inseparable o indivisible. Esta figura se puede utilizar para la dominación, así como la existencia de un derecho común a lo dividido en partes, pero que se encuentran vinculados de tal manera que se tomen inseparables. Siguiente. Como toda ley, debe existir considerandos. En esta ley, el considerando que de conformidad con la ley, ningún propietario está obligado a permanecer en la comunidad y cada uno de ellos puede solicitar en cualquier tiempo que se divide la cosa común, salvo cuando la división provenga de disposición legal o exista pacto expreso en el sentimiento entre los condominios. El segundo considerando del decreto 82-84 se determina el motivo de la creación de las mismas al preceptuar que no obstante existir en el Código Procesal Civil y Mercantil normas que regulan la división de la cosa común, es conveniente establecer en forma colateral un procedimiento que sin desmedro de la jurídica permita en forma dinámica la localización y desmembración de las fracciones de los interesados cuando por lo numeroso de los condeños se dificulte su participación en juicio, para cuya finalidad se hace necesario dictar la disposición legal, así que lo determine. Es por ello que regula un procedimiento alternativo cuando por pasar el tiempo y no ponerle fin a la corpropiedad llega a un inmueble a tener un gran número de corpropietarios y comuneros. Establecer sobre
esta molécula de la cosa una participación de todo y cada uno de los copropietarios cuya participación varía sobre los derechos de esta. Si esta no se llega a tener claro lo que es la copropiedad, esto puede existir que hayan varios copropietarios o condueños, a las cuales deben de ser unánime, deben de ser solo pocos o deben ser solo uno de los propietarios y no debe existir cierta cantidad de personas. Siguiente. La ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisios. Vamos a ver o vamos a escuchar cómo está regulada nuestra ley. Para primero debemos de solicitar la desmembración, que es un derecho que tienen los corpropietarios, los condueños, y el corpropietario del bien inmueble proindiviso inscrito en el registro de la propiedad inmueble que desee localizar y separar su parte alicuota corresponde, podrá solicitar en vía voluntaria la desmembración ante el juez de primera instancia civil del departamento en el cual se encuentra localizada la finca en la proindivisión de conformidad con las normas de la presente ley. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1 del decreto 82-84. Dos o más interesados. Cuando el derecho cuya localización y separación se pretenda permanezca dos o más personas, la gestión deberá realizarse conjuntamente por todos los titulares de ese derecho. El pacto de indivisión no será aplicable a las normas de la presente ley cuando la indivisión provenga de disposición legal o cuando exista un pacto expreso de los condominios en el sentido de conservar la división. En este caso, la ley será por el plazo de dicho convenio o el de sus prórrogas, procedencia para que la solicitud llegue a la localización y desmembración de los derechos proindivisios, además de cumplimiento de los requisitos, determina la ley siguiente. Literal A, que el área que se pretende desmembrar esté cercada o que lo localice conforme a los planos y documentos que acrediten el derecho de propiedad del interesado y que se identifique mediante los demás elementos legales y pruebas que aporten. Literal B, que se notifiquen a los colindantes de la fracción objeto de la localización y desmembración, concediéndoles audiencia por el término de 15 días para que expresen su inconformidad si existiere. Para este, el efecto del interesado deberá indicar el lugar en el cual se van a ser notificados. Recordemos siempre que cuando uno tiene audiencia ante un juez, debe estar simplemente identificado con un tiempo determinado de hace 2, 3 días antes. No puede ser notificado en el mismo día cuando es la audiencia. Siguiente diapositiva. Los requisitos de la primera solicitud. La solicitud original, además de los requisitos que determina el Código Procesal Civil y Mercantil, deberán contener los siguientes. Literal A. La descripción precisa y concreta de la fracción del terreno que se pretenda localizar y desmembrar, indicándonos el lugar, aldea, municipio, departamento y que pertenezca. Estos son requisitos sumamente importantes, ya que para notificarles tienen que tener un lugar, tienen que tener una dirección exacta para que los notificadores lleguen. Literal B. Relación de los antecedentes de los respectivos derechos sobre la porción. Literal C. Extensión territorial a medidas métricas. Literal D. Nombre de los colindantes y las medidas lineales. Tiene que siempre ante una solicitud, ante un memorial, ante un juez, tienen que llevar siempre los nombres correctos de los colindantes. Literal E. Identificación de la finca matriz y con los números que aparezcan inscritos en el registro de la propiedad del inmueble. Literal F. Proporción de dos testigos que pueden ser copropietarios de la finca objeto de localización y desmembración de los derechos, o bien propietarios de algún inmueble situado en la misma jurisdicción municipal que el improviso, quienes además de identificar la respectiva fracción,
deberá identificar que el solicitante o el causante ha sido considerado poseedor de la porción del inmueble a que se refieran las diligencias durante los últimos 5 años. Los dos testigos deben ser de los copropietarios de la finca en la cual se va a desmembrar y esta tiene que tener la duración de los últimos 5 años. Siguiente. En todo caso, el interesado deberá presentar testimonio y copia legalizada de la escritura pública respectiva y certificación extendida por el registro de la propiedad en el cual consiste la inscripción de dominio a nombre del propietario solicitante, así como el plano respectivo con copias para los colindantes cuando en el área localizada y desmembrada sea superior a 45.125 hectáreas. El plano deberá estar firmado por un ingeniero colegiado activo. Si el plano no está por un experto que es un ingeniero, el plano es totalmente inválido, o sea, no tiene efecto. Si esta sí está firmado por alguien especialmente capaz y alguien que sí conozca sobre la materia, este sí está válido. La improcedencia. No procederá a la desmembración cuando los derechos del interesado tengan menos de 5 años de estar inscritos a su nombre en el registro de la propiedad, salvo el derecho de provenga la sucesión hereditaria y los derechos de causante hubieran estado inscritos en el nombrado registro por un periodo de mayor de 5 años. Artículo número 6 del decreto 82-84. Esto tiene que estar, ¿qué? Que tenga menor de 5 años inscritos en el registro de la propiedad. El reconocimiento judicial. El juez, previo a dictar el auto respectivo, ordenará que se practique reconocimiento judicial sobre la fracción correspondiente. Resolución. Llenado todos los requisitos establecidos en la presente ley y previa audiencia ante la Procuraduría General de la Nación, por 8 días, el juez corresponderá resolver ordenadamente la desmembración solicitada a la extensión de linderos y colindancias que les corresponde en la fracción conforme a los documentos y diligencias que constan en las actuaciones. Esto quiere decir que en la descripción de la fracción respectiva deberá incluirse todos aquellos datos que permitan la identificación de la fracción. Si el derecho cuya localización y desmembración se solicita pertenezcan a dos o más personas de la desmembración, se acordará en favor de todos los interesados. Recordemos que a veces nuestras leyes no están actualizadas y que siempre dicen Ministerio Público, pero recordemos que cuando estamos hablando a lo civil y cuando estemos llevando un proceso ante un juez, este se tiene que abocar ante la PGN para que ellos que lleven también el procedimiento acorde. Para tener una resolución final es necesario el título inscribible, que este quiere decir la certificación del auto a que se refiere en el artículo anterior, conjuntamente con el plano que se deberá presentarse al registro. Este nos podemos abocar en el artículo 9 del decreto 82-84, que esta formará una finca nueva. Transcripción a la finca nueva. Los derechos reales, grávames, anotaciones o limitaciones vigentes que pesen sobre la finca matriz deberá transcribirse a la finca nueva que se forme siempre que no correspondan de modo especial al derecho o derechos de los comuneros. Siguiente. Aviso a la matrícula fiscal. En el mismo auto que resuelva las diligencias, el juez ordenará compulsar aviso a la matrícula fiscal para que sede proceda a inscribir la nueva finca o bien que se le consigna los datos complementarios y que ya estuvieran declaradas. Si existiera posición en el artículo 12 no establece que de alguno de los colindantes, comuneros o cualquiera de los que acredite el derecho legítimo para oponerse, el juez suspenderá el trámite el juez va a suspender el trámite para que las partes acudan a la vía ordinaria dentro del término de 15 días. Terminada la controversia, si la resolución final
fuere favorable, el interesado podrá continuarse con las diligencias aportando al expediente copias certificadas de tal resolución si existiera oposición, pero si no, pues continúa el proceso como va. Prescripción para impugnar, artículo 13. Cualquier acción de los comuneros para reclamar contra él o los propietarios que hubieran localizado y desmembrado su derecho prescriben por el transcurso de 5 años, contando a partir de la fecha de la inscripción en el registro de la propiedad respectivo de la desmembración ordenada. Esto quiere decir cuando uno lleva el expediente al registro general del registro de la propiedad. Ahí cuentan los 5 años. Deben cumplirse el plazo establecido de 5 años. No puede ser menor. Tiene que ser de 5 años. Opción a elegir el procedimiento. Los interesados en localizar y desmembrar derechos sobre bienes proindivisios podrán optar en el trámite que establezca la presente ley o por el previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil para la división de la cosa común. Viene la derogatoria. Se deroga el decreto número 240 del presidente de la República. Y la vigencia, pues que ya entró en vigencia nuestra ley, por la cual debemos de darle sumamente importancia en dado caso que nosotros queremos darle, la desmembración de un bien inmueble. Este es un pequeño esquema de la ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles y proindivisios. Esto es lo que la ley, en pocas palabras, resume y cómo puede uno guiarse para llevar un procedimiento ante un juez. Esto ha sido toda nuestra exposición compartida con nuestra compañera Wendy y espero que haya quedado claro. Muchas gracias.